salía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor. Finalmente, después de 7 años de modificaciones y pruebas de inmersión no superiores a los 5,5 kilómetros, el Trieste estaba listo para intentar bajar los 11 kilómetros con los que cuenta la fosa. El comandante de este peligroso reconocimiento era el teniente de la Marina estadounidense y explorador oceánico Don Walsh. Sé que los astronautas pasan por esto todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? ¿Por qué no pueden enviar a un robot? Suelen pensar en esas cosas. Nosotros tuvimos que ir hasta allí porque eso es lo que hacíamos. Solo unos pocos oficiales y científicos sabían de esta misión tan peligrosa que se realizó en enero de 1960 desde la isla de Guam en el Pacífico Occidental. En aquel momento Guam era una zona de aguas restringidas. Solo nos dejaron entrar porque estábamos intentando hacer ese proyecto un poco a escondidas, porque no estábamos muy seguros de si iba a funcionar. La Marina no quería quedar avergonzada por un fallo científico espectacular. Acompañando a Walsh se encontraba el hijo del diseñador del Trieste, el ingeniero y oceanógrafo Jacques Piccard. Los dos hombres pasarían las siguientes 9 horas comprimidos dentro de la estrecha esfera. Teníamos, no sé, puede que unos 6 metros cúbicos de espacio. Eso es más o menos lo que mide una nevera cualquiera. Y la temperatura era igual de fría allí dentro. Fue un auténtico drama. La historia de cómo se creó la fosa de las Marianas empieza a tomar forma. En 1874, los cartógrafos ingleses fueron los primeros en descubrir una cavidad de 7 kilómetros en el océano. 75 años más tarde, el sonar reveló que la fosa medía nada menos que 24.000 kilómetros de longitud y que la parte más profunda estaba a 11 kilómetros por debajo del nivel de la superficie del Pacífico. Para reunir más pruebas, 2 valerosos hombres estaban a punto de realizar la inmersión más peligrosa de la historia. Se aventurarían en el abismo y llegarían al fondo de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. En enero de 1960, 2 exploradores marinos, Don Walsh y Jacques Piccard, se aventuraron en sus profundidades a bordo de un sumergible, el Trieste. A una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora, empezaron su lento descenso hacia la zona del crepúsculo. A unos 100 metros, la oscuridad ya era total. La única iluminación provenía de las potentes luces del Trieste. En aquellas profundidades en las que operábamos, todo estaba siempre oscuro. Estábamos en medio del abismo, así que lo único que podía iluminarlo era la bioluminiscencia de los animales y el plancton. Son como las luciérnagas, tienen su propia fuente de luz con ellos. Encajados en la esfera de 12 centímetros de grosor, Walsh y Piccard superaron rápidamente su récord de inmersión de 5.500 metros. Todo parecía ir según el plan. En la parte trasera de la cabina, la tripulación estaba protegida por una doble capa de cristal. Pero tras 2 horas sumergidos, el panel exterior se agrietó. Fue como un gran Big Bang, no sabíamos qué había ocurrido. Estábamos a 6.000 metros de profundidad y tuvimos que mirarlo todo y hacer comprobaciones. Cada centímetro cuadrado de la pequeña cápsula de acondicionamiento estaba soportando 8 toneladas de presión. Con el panel exterior roto, lo único que se interponía entre los hombres y una muerte instantánea era un simple panel de cristal. Si la ventana interior se hubiera agrietado, hubiéramos muerto en el acto. Puede que antes incluso de poder darnos cuenta. Pero por increíble que parezca, el panel interior resistió la presión. Walsh y Piccard decidieron continuar el descenso. Después de 4 horas 48 minutos tensos y claustrofóbicos, se aproximaron al fondo de la fosa, donde quedaron impresionados por el movimiento del suelo marino. Justo antes de tocar tierra vimos un pez plano de unos 30 centímetros, y era un pez de las profundidades, así que donde hay uno, hay muchos más.
Nadie esperaba ver vida en aquellas profundidades aplastantes. Pero eso significaba que los exploradores habían alcanzado su meta. El mismísimo fondo de la fosa de las Marianas. Aquella enorme cavidad, con una profundidad de 10.900 metros, casi 11 kilómetros bajo la superficie, confirmaba las lecturas del sonar. Comprimidos dentro de su burbuja de aire respirable, los dos exploradores estaban más cerca del centro de la Tierra de lo que ningún hombre había estado jamás. Tomamos un retrato y esa es la foto que veis ahí. Dijimos que lo haríamos y lo hicimos. Pero aún había trabajo por hacer. Walsh y Picard querían realizar observaciones detalladas de la enorme fosa. Por desgracia, el Trieste levantó una ligera nube de arena de sedimentos del suelo que obstruyó su vista. Era como estar en un tazón de leche. Al darnos cuenta de que no podríamos ver nada, decidimos volver a la superficie. Off the island of Guam, the Trieste surfaces after a descent into the Marianas Trench. Después de 9 horas agotadoras bajo el agua, Walsh y Picard volvieron a la superficie el 23 de enero de 1960 y entraron oficialmente en los libros de historia por haber participado en la inmersión más profunda jamás realizada. Hasta el día de hoy, su extraordinaria hazaña no se ha vuelto a repetir. La misión fue un éxito, pero el misterio seguía presente. Los geólogos seguían sin comprender qué pudo formar la inmensa fosa. Y si no habían conseguido encontrar la respuesta dentro de ella, puede que tuvieran que mirar en otro sitio. Es posible que hubiera algo en alguna parte del suelo oceánico que pudiera explicar los orígenes de la fosa. Durante los 50 y los 60, un equipo de geólogos liderados por Harry Hess, de Princeton, recogieron datos de todos los océanos del mundo con un sonar. Fue como si hubieran quitado un enorme tapón para drenar toda el agua y dejar el suelo oceánico al descubierto. Sus mapas revelaron que la fosa de las Marianas solo es una pequeña parte de una red de enormes cañones submarinos que se expanden por todo el planeta. Pero eso no es todo. Corriendo en paralelo a la fosa, en el otro lado del Pacífico, los mapas mostraron una gigantesca cordillera, la dorsal del Pacífico Oriental. Esta es parte también de una red global, una cadena montañosa de 38.000 kilómetros que rodea el planeta como la costura de una pelota de béisbol y que forma el mayor accidente geológico de la Tierra. Fue un desarrollo importante en la investigación, uno que los científicos esperaban que pudiera explicar la formación de la fosa. El siguiente paso estaba claro. Los investigadores tenían que averiguar si había una relación entre la fosa y la dorsal del Pacífico Oriental. Pero la respuesta vino de la más inesperada de las fuentes. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos construyeron una enorme red de sismómetros subterráneos para recoger datos de las pruebas con bombas atómicas que hacían en todo el mundo. De forma inadvertida, estos sismómetros detectaron también los terremotos que sucedían de manera natural. Cuando los geólogos registraron estos movimientos en un mapa, surgió un patrón. Los terremotos se producían cerca de las dorsales y las fosas oceánicas. Fue un descubrimiento que transformó la comprensión de la Tierra. Los geólogos se dieron cuenta de que la fricción que causan los terremotos viene de los movimientos que están ocurriendo debajo de las dorsales y las fosas. Con una gran inversión en sismología fue posible localizar de manera muy precisa dónde habían ocurrido los terremotos. Y fue esto, la localización precisa del movimiento en las profundidades, lo que nos dio la forma de las placas tectónicas. Era el nacimiento de una nueva y extraordinaria teoría. La capa sólida de rocas, la corteza, en la cual se asienta la Tierra y el océano, está rota en una serie de enormes bloques
que los geólogos llaman placas tectónicas. Estas placas se mueven y se rozan unas con otras, provocando los terremotos. Las dorsales y fosas submarinas se crean en los bordes de las placas tectónicas. La dorsal del Pacífico Oriental y la fosa de las Marianas se hallan en lados opuestos de la placa del Pacífico.